Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones. Gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno contra el Estado. El primer ejecutivo de coalición y el más radical de nuestra historia democrática. El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos. Y este gobierno será su epitafio. El gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es el primer gobierno de coalición a nivel nacional en la historia de la democracia española. Una formación de gobierno que perfectamente se podría haber producido poco después de las anteriores elecciones del 28 de abril de 2019. La justificación política a la repetición electoral que se da es que tanto una formación como la otra, PSOE y Podemos, se aferraron a sus propias ambiciones y creyendo que con la repetición de elecciones en tan poco tiempo se vería aumentada su presencia en el Congreso. Pero, ¿en qué mente, mínimamente inteligente, cabe tal creencia? Es de sentido común, es lógico que una repetición de elecciones en cuestión de meses produzca hartazgo en la población, produciéndose cierta abstención, principalmente en los votantes de izquierda. Y dado que la repetición electoral es debida a los partidos de esta ideología, se entiende que serían las penalizadas en las urnas. Es por ello que la tesis de que los partidos de izquierda, principalmente el PSOE, se verían beneficiados por una repetición electoral es totalmente insostenible. Es por ello que lo que está aconteciendo en torno a esta situación nos lleva a contemplar la posibilidad de que el verdadero interés en repetir las elecciones fuera para reforzar a la ultraderecha que representa el partido de Vox. Un interés que, por supuesto, no proviene de los partidos sino de las altas esferas. El frágil gobierno de coalición que dependerá de partidos separatistas coincidirá con el estallido de una crisis mundial a partir de 2020 y el Brexit, lo cual, junto con las decisiones políticas y económicas que este gobierno tome, determinará no solo ya el rumbo y situación del país, sino el cambio político en unas próximas elecciones, dada la más que probable corta duración de este gobierno. Su dependencia con partidos independentistas hará que probablemente el gobierno de Sánchez tenga que hacer concesiones que sin duda también afectarán. Tal es la fragilidad de este gobierno Frankenstein y tal es el hartazgo de la población, el cual irá en crecimiento conforme vayan transcurriendo los acontecimientos políticos y económicos venideros, que es cuestión de tiempo que Vox lidere o forme parte de un futuro gobierno de derechas. Algo que refuerza aún más la teoría de la conspiración es el papel jugado en este tiempo por el Partido Ciudadanos. Un partido que ha tomado un rumbo sin sentido, llevándole a casi su completa desaparición, adoptando medidas que solo podían perjudicarle. El hecho de pactar con la formación de ultraderecha para la formación de gobiernos regionales y autonómicos podría tenerse en cuenta como una de las medidas de desgaste que tomaron. Posteriormente se produjeron dimisiones importantes dentro del partido y consigo una puesta en cuestión interna que produjo una crisis en el partido. El hecho de desplazar a Inés Arrimadas de Cataluña a Madrid fue sin duda otro grave error, retirando un importante liderazgo y dique de contención del soberanismo catalán y siendo sustituida por una política desconocida y carente de liderazgo y carisma. Pero sin duda, lo que seguramente sepultó al partido ha sido su constante cambio de dirección ideológica y posicionamiento frente a los pactos, negándose a pactar con el PSOE desde el 22 de abril, cuando contaba con 57 escaños y pudiendo haber desbloqueado la situación del país. Su argumento para no pactar con el Partido Socialista eran sus supuestas concesiones y pacto secreto con el independentismo, ambas sin haberse visto demostradas a día de hoy. Y aún así, Ciudadanos podría haber impuesto como requisito para el pacto no pactar con los independentistas ni hacer concesiones, algo a lo que seguramente el Partido Socialista hubiera estado dispuesto con tal de poder formar gobierno. Tras el anuncio de repetición de elecciones, Ciudadanos cambia y afirma estar esta vez dispuesto a pactar con el Partido Socialista para desbloquear el país. Si un ciudadano o ciudadana puede darse cuenta de cuán estúpido y sin sentido ha sido el comportamiento de este partido, ¿cómo no iba a ser consciente el partido con multitud de profesionales que asesoran al que fue el tercer partido del país? Es incomprensible. Lo único que queda para entender esa dinámica de partido carente de sentido es que haya tendido a designios de altas esferas para producirse su propio suicidio político y dejar paso a la formación política Vox, que interesa que esté en un futuro gobierno.
El fenómeno del ascenso de la ultraderecha y, en definitiva, de los populismos tanto en Europa como en otros países fuera del continente europeo responde a un objetivo por parte de los poderes fácticos: la radicalización de la sociedad y de sus respectivos gobiernos. La crisis mundial azotaría aún más a los países, especialmente aquellos ya en delicada situación como España e Italia, donde la ultraderecha está a las puertas de la gobernabilidad. El resto de países se verán también severamente afectados, especialmente por el Brexit, lo cual hará que los ciudadanos y ciudadanas de cada país se tornen cada vez más conservadores y opten por las formaciones extremistas que defiendan sus intereses nacionales como nunca antes, ante posibles migraciones masivas de países del sur y, por supuesto, de países musulmanes, pudiéndose producir otra masiva venida de refugiados, algo que será aprovechado por los partidos de extrema derecha. Las acciones que podrían emprender tales gobiernos ultras producirían tanto a nivel nacional como internacional choques diplomáticos y sociales, acrecentando la crisis económica y política entre los diferentes países, pudiéndose llegar al confrontamiento bélico. Vox, por su parte, emprenderá duras represalias contra Cataluña, cancelando la autonomía de esta comunidad autónoma de forma permanente o temporal, llegando incluso a ilegalizar a los partidos separatistas. En definitiva, llevará a cabo acciones contundentes que llevarán a toma de decisiones más violentas aún, dada la respuesta que darán los partidos independentistas. Disturbios sangrientos, detenciones... Todo ello agudizará la situación, haciendo que el independentismo suba como la espuma y el empeoramiento de la situación en Cataluña coja aún más alcance internacional con la posible intervención de potencias extranjeras. Su posicionamiento frente a ciertos colectivos minoritarios seguirá incrementando la polarización de los ciudadanos y el enfrentamiento entre sí, incendiándose las calles en el resto del país, llevando a España a una crítica situación. Con respecto a Gibraltar, aún cabe esperar qué hará, especialmente tras el Brexit, pudiendo con sus acciones llevarnos a un enfrentamiento con Reino Unido. Por supuesto, todo esto son suposiciones, cábalas que dependen de hasta dónde el Partido Popular les permita y según qué posición tenga Vox, si de primera o segunda fuerza de la derecha. Los partidos ultras son clave para ese gran cataclismo que la élite quiere provocar, que no tiene otro nombre que el de Tercera Guerra Mundial. Todo está dispuesto. Sus títeres se disponen a llevar a cabo su agenda bajo un falso telón llamado democracia, cosido con grandes mentiras y falsas promesas. El Partido Socialista y Unidas Podemos se disponen a llevar a cabo la tarea que les ha sido asignada que, coincidiendo con una gran crisis económica y diplomática mundial, no será otra que la de llevar a España a un nuevo desastre económico y político que dé vía libre a la llegada de Vox de la mano del PP para terminar de hundir, a su manera, nuestro país. Entropy can only increase. In an isolated system, entropy, isolated system.